Señor Superintendente Quintero, su llegada se da justo cuando el gobierno insiste en una reforma a la salud que pues ha dividido al país, y la pelea con las EPS pues no es un secreto absolutamente para nadie. Muchas de ellas hoy están al mando del mismo gobierno por la vía de la intervención. Y usted también ostenta el polémico rótulo de pues ser muy criticado incluso dentro del mismo progresismo, dentro de los mismos aliados del gobierno nacional. ¿Usted le puede garantizar al país que usted va a ser un superintendente independiente, incluso si debe hacerlo contra el Ministerio de Salud y no un operador político? Yo le voy a contar las cosas que estoy haciendo en estas primeras 72 horas, antes de hablar de la reforma de la salud, de nuestra visión sobre el tema de la salud. He convocado a los interventores para hoy, no para mañana. Quiero ver los estados financieros, los reales, no los que presentan en público. Ordené a la delegada de medidas especiales una auditoría para saber si todas las decisiones que se han tomado en los últimos meses han sido técnicas o políticas. Yo no vengo a proteger a nadie, ni siquiera a los interventores que hayan sido nombrados en este mismo gobierno, porque el presidente me ha dado la orden de que se cumpla su instrucción. Él ha sido, claro, él es un defensor de la salud. Tenemos el presidente, yo diría, en la historia que más ha defendido los intereses del pueblo, que le ha subido el salario a la gente, que está pensando en la pensión de los abuelos, pues también está pensando en la salud. Y este gobierno, y lo sabe Colombia entera, heredó una salud llena de problemas. Desde que se creó la Ley 100, se le entregó la salud a clanes político-empresariales regionales que de un día a otro, y sin ningún control, pasaron a manejar cientos de billones de pesos, se tomaron la contratación de los servicios de la salud, de los hospitales. Eso les permitió desviar la contratación a sus propias empresas sin control alguno, y además lo dedicaron para construir edificios, campos de golf. Eso ha creado unos intereses o unos incentivos perversos. Las EPS en Colombia, debido a que tienen un negocio de retención, a ellos les conviene mantener la plata, no pagarla a las IPS, y las IPS sufren en Colombia, y por eso es que vemos IPS quebrándose, cerrando servicios todo el tiempo. Al mismo tiempo, el hecho de que su utilidad dependa de que no presten servicios, es decir, entre menos servicios presten, pues la EPS termina ganando más plata. Eso hace que entonces tengamos las PQRs y tutelas disparadas. Y al mismo tiempo, por inducción al menos, ellos logran, a través de integración vertical, entonces decidir a quiénes se contratan. Y eso ha creado unas cartelizaciones territoriales que quiebran a las IPS pequeñas y que permiten que ellos terminen luego entonces definiendo cuánto se cobra por servicio. Hay mucha corrupción en el sistema. Yo voy a perseguir esa corrupción y lo voy a hacer, entre otras, y estoy convencido de que esa es la razón por la que el presidente me nombra, porque soy un experto en tecnología. Y si hay algo que podemos hacer hoy realmente para encontrar, para meternos en las sombras de las EPS, es utilizar rastreo de datos, inteligencia artificial, cruzar información de MIPRES, de LADRES, de interoperabilidad en general, y les digo y les aseguro que vamos a encontrar hasta el último peso. Yo soy experto en eso y les aseguro que la UPC alcanza si la plata no se la roban, si no hacen recobros 2 y 3 veces, si las carteras no cobran coimas del 7 y del 20%, si las facturas no son a mano todas, como ocurren en muchos casos, si los interventores no son de padrinos políticos. Vamos a meternos con toda. Sí, señor. El presidente ha denunciado a los interventores, inclusive los denunció por ser amigos de Laura Sarabia en su momento, en un consejo de ministros. Pero usted llega a su oficina hoy y se enfrenta con un chicharrón complicado. Es que los funcionarios de su propia superintendencia, es decir, los técnicos especialistas del tema, enviaron una carta a la superintendente saliente diciéndole que la intervención de la nueva EPS había sido irregular. No sé si fue la palabra irregular, pero más o menos. Es decir, que no se ajustaba a los términos de las intervenciones. ¿Usted ahí cómo va a manejar ese tema
que lo tiene dentro de su propia oficina. Ese es Julio, un chicharrón, llamémoslo, de papeles, pero no de propósito. Después de hablar con varios de ellos, coinciden en que sí debe haber intervención, que debe continuar, y que el tema es un tema procedimental, que no se siguieron los pasos adecuados. Vamos a hacer una mesa para procurar resolver eso, pero lo que digo, no es el propósito, no es que ellos dijeran que es que no debe haber intervención en nueva EPS, no, tiene que haber intervención en nueva EPS, porque imagínese usted, Julio, donde se liquide nueva EPS en el 45% del país, nueva EPS es la única EPS, o es casi la única EPS. Entonces sería una locura, y ellos lo entienden así, lo saben así. Lo que quieren, y estoy de acuerdo con ellos, es que se cumplan unos procedimientos y vamos a acompañarlos en ese proceso. Señor superintendente, hablemos de la unidad de pago por capitación, que básicamente es lo que se paga por la salud de cada uno de los colombianos en el país. ¿Hoy en día es suficiente o se le debería hacer un ajuste? Pues la superintendencia no define la UPC. Lo que sí hace la superintendencia es que vigila uno que a los pacientes se les atienda, y por eso lo que les decía, vamos a crear un superdefensor, nos vamos a anticipar. Yo quiero que llamemos a los pacientes que reciben medicamentos, no para responder una queja, sino antes de que pongan la queja, decirle, oiga, ya llegó su medicina, conectarnos con MIPRES, con todas las tecnologías, y garantizar que al niño le llegue la medicina. Conmigo eso va a pasar y yo me voy a meter con toda, y el que no lo haga lo vamos a sancionar. Sí, pero ¿alcanza o no alcanza? Segundo, si la plata no se la roban, si la plata la usan de forma adecuada. ¿Qué he notado en estos días? Digamos que he empezado a hacer ya el proceso de empalme y a revisar los indicadores. Primero, que hay opacidad en la información. Hay muchas EPS que no presentan información contable, otras que hacen anticipos sin soporte, hay sobrecostos sistemáticos en el sistema, tenemos coimas, hay muchas denuncias de coimas para el pago de carteras, coimas que van entre el 7 y el 20%. IPS fantasmas, vamos a crear un equipo literal de cazafantasmas, entidades territoriales que habilitan a IPS que no existen y que hacen ahí. Entonces se inventan que trataron o que le hicieron un procedimiento, o vía SOAT que alguien se accidentó, y es mentira, eso es para robarse la plata del sistema. Entonces, para que alcance la plata de la UPC, lo primero es que no se la roben, que a través de procesos de integración vertical no le cobren al sistema lo que sea. Y eso solo se puede hacer hoy en día con el uso de tecnología avanzada. Eso es lo que vamos a hacer. Señor superintendente, en su opinión, ¿qué es lo que tiene que hacerse con el servicio de atención en salud para los profesores? Porque se supone que fue reformado por este gobierno hace ya un par de años y pasó de malo a muy malo. Pues vamos a hacer la tarea, vamos a meternos, es lo mismo. Es lamentablemente lo que hemos notado en estos días. Me falta obviamente terminar el empalme, vamos apenas en un par de días de empalme, pero es que la orden del presidente no se ha cumplido. La orden del presidente es que se eviten los intermediarios, que se reduzca el número de intermediarios y que se ponga al paciente primero. Eso no está pasando, y que además se privilegie la red prestadora de la red pública. Eso no está pasando, incluso se está incumpliendo la ley. Este es un gobierno que ha aumentado la UPC de forma significativa, cerca del 50%, pero además no solo lo ha hecho con la UPC contributiva, sino que la UPC del régimen subsidiado la ha aumentado como ningún otro gobierno, casi que igualándola. Entonces, es un gobierno que ha hecho un esfuerzo gigante aumentando la UPC, pero insisto, si no se cumple la orden del gobierno, y es que los intermediarios no se queden con la plata, que no haya IPS fantasma, que no se paguen coimas. Imagínense esto, yo le hago una pregunta. Si las coimas para el pago de cartera están entre el 7 y el 20%, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Aumentar la UPC o acabar con ese negocio de coimas para el pago de carteras? Ese es el fondo del problema del sistema de salud en Colombia. Yo diría el problema del sistema de salud en Colombia, además de la corrupción,
pues tiene que enfrentar unas realidades, y es quiénes están en los hospitales. Pues la gente que comió mal, que no tuvo acceso a agua potable durante décadas. Y eso es lo que está corrigiendo también este gobierno. Este es el gobierno que más inversión ha hecho en quitarle el hambre a la gente, en resolver el problema de los acueductos en todo el país. Y eso va a terminar resolviendo en parte el problema de la salud que hoy estamos enfrentando y que, como digo, es heredad.